Lecturas de la quinta semana de Cuaresma, lunes 18 de marzo de 2024. Dios se muestra justo con los que lo honran. Jesús no nos condena por nuestros pecados. Él nos libera. Catholic Back. Reflexión y fe. Una puerta a la esperanza. Gracias por suscribirte y por favor comenta el Evangelio. De la profecía de Daniel, capítulo 13. En aquellos días vivía en Babilonia un hombre llamado Joaquín, casado con Susana, hija de Gelcías, mujer muy bella y temerosa del Señor. Sus padres eran justos y habían educado a su hija según la ley de Moisés. Joaquín era muy rico y tenía un jardín junto a su casa, y como era el más respetado de todos, los judíos solían reunirse allí. Aquel año fueron designados jueces 2 ancianos del pueblo, de esos que el Señor denuncia diciendo: en Babilonia la maldad ha brotado de los viejos jueces, que pasan por guías del pueblo. Solían ir a casa de Joaquín y los que tenían pleitos que resolver acudían a ellos. A mediodía, cuando la gente se marchaba, Susana salía a pasear por el jardín de su marido. Los 2 ancianos la veían a diario, cuando salía a pasear, y sintieron deseos de ella. Pervirtieron sus pensamientos y desviaron los ojos para no mirar al cielo, ni acordarse de sus justas leyes. Sucedió que mientras aguardaban ellos el día conveniente, salió ella como los 3 días anteriores, sola con 2 criadas, y tuvo ganas de bañarse en el jardín, porque hacía mucho calor. No había allí nadie excepto los 2 ancianos escondidos y acechándola. Susana dijo a las criadas: traedme el perfume y las cremas, y cerrad la puerta del jardín mientras me baño. Apenas salieron las criadas, se levantaron los 2 ancianos, corrieron hacia ella y le dijeron: las puertas del jardín están cerradas, nadie nos ve, y nosotros sentimos deseos de ti. Así que consiente y acuéstate con nosotros. Si no, daremos testimonio contra ti diciendo que un joven estaba contigo y que por eso habías despachado a las criadas. Susana lanzó un gemido y dijo: no tengo salida. Si hago eso, mereceré la muerte. Si no lo hago, no escaparé de vuestras manos. Pero prefiero no hacerlo y caer en vuestras manos antes que pecar delante del Señor. Susana se puso a gritar y los 2 ancianos por su parte se pusieron también a gritar contra ella. Uno de ellos fue corriendo y abrió la puerta del jardín. Al oír los gritos en el jardín, la servidumbre vino corriendo por la puerta lateral a ver qué le había pasado. Cuando los ancianos contaron su historia, los criados quedaron abochornados, porque Susana nunca había dado de qué hablar. Al día siguiente, cuando la gente vino a casa de Joaquín, su marido, vinieron también los 2 ancianos con el propósito criminal de hacer morir a Susana. En presencia del pueblo ordenaron: id a buscar a Susana, hija de Gelcías, mujer de Joaquín. Fueron a buscarla y vino ella con sus padres, hijos y parientes. Toda su familia y cuantos la veían lloraban. Entonces los 2 ancianos se levantaron en medio de la asamblea y pusieron las manos sobre la cabeza de Susana. Ella, llorando, levantó la vista al cielo porque su corazón confiaba en el Señor. Los ancianos declararon: mientras paseábamos nosotros sobre el jardín, salió ésta con 2 criadas. Cerró la puerta del jardín y despidió a las 2 criadas. Entonces se le acercó un joven que estaba escondido y se acostó con ella. Nosotros estábamos en un rincón del jardín, y al ver aquella maldad corrimos hacia ellos. Los vimos abrazados, pero no pudimos sujetar al joven, porque era más fuerte que nosotros, y abriendo la puerta, salió corriendo. En cambio, a esta le echamos mano, y le preguntamos quién era el joven, pero no quiso decírnoslo. Damos testimonio de ello. Como eran ancianos del pueblo y jueces,
La asamblea los creyó y la condenó a muerte. Susana dijo gritando: Dios eterno, que ves lo escondido, que lo sabes todo antes de que suceda. Tú sabes que han dado falso testimonio contra mí. Y ahora tengo que morir, siendo inocente de lo que su maldad ha inventado contra mí. Y el Señor escuchó su voz. Mientras la llevaban para ejecutarla, Dios suscitó el Espíritu Santo en un muchacho llamado Daniel, y éste dio una gran voz: Yo soy inocente de la sangre de esta. Toda la gente se volvió a mirarlo y le preguntaron: ¿Qué es lo que estás diciendo? Él, plantado en medio de ellos, les contestó: Pero, ¿estáis locos, hijos de Israel? ¿Con que sin discutir la causa ni conocer la verdad condenáis a una hija de Israel? Volved al tribunal, porque esos han dado falso testimonio contra ella. La gente volvió a toda prisa y los ancianos le dijeron: Ven, siéntate con nosotros e infórmanos, porque Dios mismo te ha dado la ancianidad. Daniel les dijo: Separadlos lejos uno del otro, que los voy a interrogar. Cuando estuvieron separados el uno del otro, él llamó a uno de ellos y le dijo: Envejecido en días y en crímenes, ahora vuelven tus pecados pasados, cuando dabas sentencias injustas, condenando inocentes y absolviendo culpables. Contra el mandato del Señor, no matarás al inocente ni al justo. Ahora, puesto que tú la viste, dime, ¿debajo de qué árbol los viste abrazados? Él contestó: Debajo de una acacia. Respondió Daniel: Tu calumnia se vuelve contra ti. Un ángel de Dios ha recibido ya la sentencia divina y te va a partir por medio. Lo apartó, mandó traer al otro y le dijo: Hijo de Canaán, y no de Judá. La belleza te sedujo y la pasión pervirtió tu corazón. Lo mismo hacías con las mujeres israelitas, y ellas por miedo se acostaban con vosotros. Pero una mujer judía no ha tolerado vuestra maldad. Ahora dime, ¿bajo qué árbol los sorprendisteis abrazados? Él contestó: Debajo de una encina. Replicó Daniel: Tu calumnia también se vuelve contra ti. El ángel de Dios aguarda con la espada para dividirte por medio, y así acabará con vosotros. Entonces toda la asamblea se puso a gritar, bendiciendo a Dios, que salva a los que esperan en él. Se alzaron contra los dos ancianos, a quienes Daniel había dejado convictos de falso testimonio, por su propia confesión, e hicieron con ellos lo mismo que ellos habían tramado contra el prójimo. Les aplicaron la ley de Moisés y los ajusticiaron. Aquel día se salvó una vida inocente. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 22. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume, y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos 1 al 11. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo y todo el pueblo acudía a él, y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio, y colocándola en medio le dijeron: Maestro,
Esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda a apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices?». Le preguntaban esto para comprometerlo y poderlo acusar. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: «El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra». E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos. Y quedó solo Jesús con la mujer en medio, que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó: «Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado?». Ella contestó: «Ninguno, Señor». Jesús dijo: «Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. La historia de Susana se remonta a un original semítico que criticaba la corrupción de los gobernantes asmoneos y saduceos, al relatar la vida de una judía que sigue los valores de la cultura y es fiel a la ley de Moisés. Censura la apropiación del cuerpo de la mujer y el abuso de poder de las autoridades patriarcales. El relato es inflexible frente a los dos ancianos y aliados en su cualidad de autoridades inicuas que representan la autoridad y sus mecanismos de dominación, y también el Sanedrín, autoridad sustentada por los asmoneos y por la política económica. Por su parte, el pueblo y los otros ancianos reunidos en asamblea representan a los fieles a la ley de Moisés. El joven Daniel representa la voz de la profecía que resiste a las autoridades oficiales y por eso recibe el derecho de ancianidad. No obstante, Susana depende únicamente de la defensa que proviene de Dios. La comunidad judía que reunió los libros de la Biblia puso el libro de Daniel no al lado de los profetas del siglo VI, en que Daniel habría vivido, sino entre los libros del siglo II a.C., y no lo colocó entre los profetas, sino en el libro de los escritos de enseñanza religiosa. Y actuaron en esta forma por ser muy conscientes de que la historia de Daniel y sus visiones no eran un relato histórico, sino una ficción literaria. Debemos saber que en los 2 siglos anteriores a Cristo estuvo de moda esta manera de hablar de los hechos que se estaban viviendo como si Dios los hubiera dado a conocer a algún personaje famoso de tiempos pasados. Entonces, contaban las visiones de este personaje, que anunciaban veladamente los hechos de la actualidad. Y luego, este vidente recibía de Dios la interpretación religiosa de estos acontecimientos. El plan salvador de Dios se iba cumpliendo. La religión debe favorecer la convivencia justa y respetuosa entre los seres humanos. Nadie puede juzgar y condenar. La religión corre el riesgo de endurecerse si se coloca la ley y la norma por encima del perdón, y se transforma a las personas en objetos para afirmar el poder. Este pasaje del capítulo 8 del Evangelio de Juan, en los versículos 1 al 11, falta en los manuscritos más antiguos del Evangelio de Juan. Por eso, muchas personas piensan que es de otra procedencia.
pero también puede ser que haya pertenecido al Evangelio redactado por Juan y que, después, fue suprimida en muchos lugares, porque la indulgencia de Jesús con la mujer adúltera podía ser interpretada mal. En realidad, si Jesús demuestra tanto respeto a la pecadora y se niega a condenarla como hacen los humanos, ¿será que, para Él, la falta no es grave? Mejor digamos que Dios usa otros medios que los hombres para llevar el pecador al arrepentimiento y para que se purifique con el sufrimiento de culpas que no son de pura ignorancia. En el Evangelio de Juan parece que hay algunas páginas fuera de lugar. Ya dijimos que el trozo del capítulo 7, versículos 19 al 24, debía leerse a continuación del capítulo 5. También el discurso del capítulo 8 en los versículos 12 al 29 parece ser la continuación del milagro contado en el capítulo 9. Después de sanar al ciego y de comprobar la ceguera espiritual de los fariseos, Jesús declara: «Yo soy la luz». Y al afirmar: «Por eso acabo de decirles que morirán en sus pecados», recuerda lo dicho en el capítulo 9, versículo 41. Dios y Padre nuestro, que nos revelaste el camino de la verdad y la vida en tu Hijo, permítenos conocerte a ti, Padre, a través de tu Hijo. Permítenos comprender tu voluntad y acatar tus mandamientos como manifestaciones del gran amor con que nos creaste, y no nos dejes caer en la tentación de la vida cómoda, del desapego moral. Amén. La lectura diaria del Evangelio es un encuentro con Jesús. La Sagrada Biblia no es un libro que hable de Dios, es un libro donde Dios nos habla a cada uno de nosotros. Atrevámonos a entrar en esa conversación. Dios les bendiga grandemente y el Espíritu Santo les ilumine en todo momento y en todo lugar. Amén, amén y amén.